Dios, denle un aplauso a Cristo en esta hora. Gloria a Dios, la gloria es para Dios. En los momentos, precioso pueblo de Dios. Vamos creciendo, no solamente en membresía, en sabiduría. Es lo que le pedimos cada día al Señor. Amén, gloria a Dios. Se siente precioso en la oración. Y tenemos que orar día tras día. Yo sentí algo precioso. Dios bendiga los mensajeros del Rey, que cada día nos presentamos a este lugar, poner ese pisto con humildad, digamos así como vamos, las damas, los caballeros y los niños, los ancianos. Dios, para mí, vamos a predicar la palabra del Señor. Es siempre un privilegio verles animados cada día más. Y al hermano Rubén yo le digo que siga como va y que siga adelante llenándose de este gozo que el hombre no le puede dar, que solo Dios lo puede dar. Y a todo aquel que va creciendo espiritualmente, que siga humilde para que Dios lo siga usando. Gracias, Señor. Sigamos humildes. Mientras más Dios nos use, más humildes tenemos que ser. Entonces, porque nosotros no sabemos nada, pero Dios, con la ayuda de Dios, vamos aprendiendo y Él nos va preparando y nos va a llevar pues a donde Él quiere que vayamos, como le dejó establecido que esta palabra se ha de predicar en todos los confines de la tierra. Y yo pues, hay buenos predicadores en este lugar. Hombres que Dios y mujeres que Dios usa y hombres en la palabra del Señor. Y en esta noche pues Dios ha querido que yo también pues comparta la palabra de Dios. Aleluya. Y para no tomarle más tiempo, vamos a abrir nuestro santo libro, que es la Biblia, es lo que Dios nos dejó, es la palabra que usted viene a buscar a este lugar. Ábrala en el capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1 de Filipenses. Y vamos solamente, bueno, vamos a leer desde el 12 hasta el versículo 30. Porque no vamos a citar muchos capítulos ni nada, porque aquí hay mucho mensaje de estos versículos. Y usted conoce esta palabra, pero esto es de repetición, porque usted sabe que si Dios no nos... Gracias, Dios te bendiga, niña. Y usted, si esta palabra Dios no la repite, porque a veces entra por un oído, sale por otro, y Dios, pues hasta que la atesoremos y la guardemos en el corazón y la pongamos siempre por obra. Cuando tenga Filipenses 1, del 12 en adelante, me contesta con un amén. Y la palabra de Dios se lee tal como está escrita en el nombre de los grandes tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y a su letra dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redondado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo todo el pretorio y todo lo demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por nuestra oración y la suministración del Espíritu
de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces, ¿qué escoger? Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Vamos a dejarlo ahí, porque yo le dije hasta el 30, pero se hace muy extenso y podemos más adelante seguir estudiando estos versículos. Aleluya. Yo admiro al apóstol Pablo desde que me instruí un poco de la Biblia. He admirado a este apóstol. La gloria es para Dios, pero este apóstol no deja de ser grande, un hombre de los grandes que Dios había preparado en esos tiempos para que llevara este evangelio y lo expandiera en toda la tierra habitada y en todo lugar. Y bueno, déjenme decirles que todas las iglesias que él formó, aún estando él en las prisiones, él no dejaba de clamar y escribir cartas para que estas iglesias se mantuvieran. Gloria a Dios. Y aquí vemos a un apóstol Pablo muy contento, muy agradecido por las cosas que Dios estaba haciendo en las iglesias, y exhortaba a los pueblos a seguir adorando y glorificando el nombre de Dios, no importando las pruebas que llegaran a nuestra vida. Porque esta palabra se ha quedado para nosotros. Nos dice esta palabra que aun cuando usted esté en las pruebas, en las prisiones, dice la palabra que déjeme decirle, si una persona está en una prisión, tal vez lo que quiera es suicidarse. Muchos que no tienen a Dios, lo que pretenden es quitarse la vida, porque no tienen a Dios, porque no tienen otra salida. En la misma cárcel consiguen algunas sábanas y se echan la horca y se quitan la vida. Otros creen que es el final, que llegó todo para ellos, que no hay esperanza. Pero este apóstol Pablo, de algo que era una prueba, no sé, había llegado a su vida, era perseguido, a todas estas tribulaciones que llegaban a este apóstol, él hacía algo bueno y positivo. Nosotros, cuando nos lleva a la prueba, no debemos mirar solo lo que trae el dolor, solo lo que trae la prueba, la desgracia. No debemos mirar la desgracia que viene consigo, sino mirar lo positivo de todo, porque después de todas estas cosas que nosotros sucedemos, viene algo positivo de Dios para cada uno de nosotros. Cuando usted cae en una enfermedad terrible, cuando a usted le llega, mire, algo que usted ni mismo lo entiende, ya no hay trabajo, ya no hay ingreso económico, usted, mire, sáquele algo, sáquele provecho, clame a Dios y créale a Dios, porque Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y dice aquí, comienza diciendo el apóstol Pablo, no comienza porque este no es el versículo 1, pero yo tomé este versículo 12 para comenzar, porque él dice que para él vivir es Cristo, porque su vida, usted sabe cada uno la historia de este hombre que perseguía a los cristianos para troncharle la vida. Usted lo conoce, usted conoce la historia y cómo fue el encuentro del apóstol Pablo con Jesucristo. Se le presentó el mismo Dios, el mismo Jesús, que ya se había levantado al día de pero pero tenía un propósito. Cuando Dios tiene un propósito para usted, aunque usted se esconda y que esté haciendo lo que está haciendo, Dios lo viene y lo ala, lo levanta. Y Dios
tumbó del caballo, no dice de dónde fue que lo tumbó, pero él iba de viaje hacia Damasco. Aleluya. Y lo tumbó y le habló. Y dijo, ahora me vas a servir a mí. Amén. Ya no lo perseguirás. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a los cristianos? Le decía, es a mí que me estás persiguiendo. Cuando usted tiene algo contra su hermano, cuando usted tiene algo contra su prójimo, usted le está ofendiendo a Dios. Gloria a Dios. Mire, si usted tiene una amistad contra su propio hermano, reconcíliese, porque cuando peleamos con nuestro propio hermano o nos enojamos, nos estamos enojando con Dios, porque usted tiene que querer al peor enemigo suyo. Bendito Dios. Y este hombre, Dios le dijo, es a mí. ¿Por qué me persigue? ¿Por qué me persigue, Saulo? Porque si perseguía a los cristianos, lo estaba persiguiendo a él. Sí, amén. Y ahora comienza diciendo, aquí en el 12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redondeado más bien para el progreso del evangelio. Vemos a este hombre de Dios que Dios había levantado ahora hablando a favor del evangelio, Aleluya. haciendo lo que Cristo hizo, llevando la palabra de Dios, aconsejando a las iglesias que él había fundado que siguieran adelante, llenándolos de fortaleza, que se llenaran de la fe, y le aconsejaba. Y él, mire, no cesaba. Él sabía que en algún momento la muerte le podía llegar por la causa de Cristo, pero él sabía a quién le había creído. Y él sabía que si perdía su vida por Cristo Jesús, en Cristo Jesús la iba a encontrar de nuevo. Gloria a Dios. Y mire, en un tiempo este apóstol fue apedreado, así como él vio y estuvo presente cuando perseguía a los cristianos, cuando apedrearon a muerte a Esteban. Y Esteban vio la gloria de Dios en ese tiempo. Ahora también el apóstol Pablo había sufrido lo mismo en una ocasión. Y bueno, de misericordia de Dios, Dios lo sacó y siguió predicando la palabra. Pero es que siempre, en todo lo que sucede, casi siempre hay un propósito para nosotros. Aleluya. Porque este hombre, cuando Dios lo mandó, cuando fue preso, que aquellos hombres lo encarcelaron, le predicó la palabra, y era que la palabra tenía que llegar a las mismas prisiones. Y dentro de allá mismo en Roma, en aquel pretorio que dice, porque el pretorio lo han hecho en una palabra, dice la palabra moderna, pero es el mismo palacio de Roma donde lo tenían a él. Y pretorio es palacio. Entonces él en su pretorio llegó a predicarle la palabra aún a los alguaciles, aún a los guardias. Muchos hombres allá dentro de la prisión tenían que conocer la palabra de Dios, así que él le sacó provecho a lo que algunos nosotros podemos llamarle desgracia. Muchas cosas no son desgracia. Usted puede verle una parte positiva a las cosas que nos suceden a nosotros. Y este apóstol así lo hacía. Dice el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo todo, el pretorio y todos los demás. Es porque la palabra que él hablaba desde su prisión servía de ejemplo, servía para animar a otros, para que otros vieran el ejemplo del apóstol Pablo que estaba en esta prisión, para que ellos vieran el ejemplo y llevaran también adelante la palabra del Señor. Gloria a Mi Dios. alma alaba a Dios, alaba a Cristo porque Él vive. La gloria es para Dios. Habla tu labio en todo momento. Alegre por la casa del Señor. Gloria a Dios. Estamos escuchando palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice el 14,
la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que cuando usted habla la palabra con claridad y no tiene miedo, no tiene temor de hablar este evangelio, los que lo están viendo se llenan de ánimo y usted lo que está sirviendo es de ejemplo a los demás. Aleluya. El apóstol Pablo era un ejemplo en aquellos tiempos y todavía sigue siendo ejemplo en la palabra para que nosotros nos llenemos de ese ánimo, de esa fe que tenía el apóstol Pablo para predicar esta palabra. Aleluya. Tal como él la predicaba, lleno de fe, lleno de deseo de seguir adelante. Y el apóstol Pablo, si moría, le daba lo mismo, y si vivía, le daba lo mismo, porque él sabe que si se quedaba aquí en la tierra, le servía porque seguía predicando la palabra a donde quiera que él se paraba. Y si moría, pues se habían aclavado todas las aflicciones, todos los castigos, todas esas cosas de este mundo, habría salido de todo eso y se había ido al lado del Padre. La gloria es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos al 15. Sí, vamos al 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Y cómo es que usted entiende esto? Es que en los pueblos todavía hay competencia en los predicadores. Pero eso no es así. Dios no ve eso con buenos ojos. Algunos predican. Mire, cuando el apóstol Pablo se levantó, otra gente con envidia se levantaron para hacer renombre, para llenarse de un nombre, y hablaban la palabra de Dios para glorificarse ellos, para buscar fama. Pero de todas maneras, el apóstol Pablo lo tomaba bien, de que aún así, fuera como fuera, que ellos estuvieran hablando esta palabra, por lo menos estaban hablando la palabra de Dios. Se estaba tomando en cuenta Cristo Jesús. Sí, amén. Pero muchos lo hacían por contienda, o sea, por difamar el nombre de él. Dirán, estos sí, que predican la palabra, y estos no son problemáticos porque estos no están presos. Pero ellos eran los verdaderos envidiosos, problemáticos. Pero él era perseguido no porque él cometía delitos, no porque él era un delincuente. Ya no era una persona que atacaba a los cristianos, sino que ahora era perseguido por las mismas leyes que a él le mandaban a que persiguiera a los cristianos. Pero por alabar la palabra de Dios era perseguido. Pero como Jesús fue perseguido, él también tenía que ser perseguido. Los apóstoles tenían que ser perseguidos porque esto ya estaba escrito. Y morían eran mártires que morían por la causa de Cristo. Estaban a morir porque ellos sabían que si perdían la vida en Cristo Jesús, en Cristo la iban a encontrar de nuevo. Pero eso sí era fe, hermano. Aleluya. Y nosotros de esa fe que tenemos que llenarnos, de la fe de Cristo Jesús, de Pablo, de estos apóstoles. Porque cuando estos apóstoles llegaron a Jesús, ellos nada creían, no estaban crudos, nada podían. Pero Dios, el Espíritu Santo, después cayó sobre ellos y los fue preparando y los fue llenando. Y así somos cada uno de nosotros cuando venimos de afuera con cuantos defectos, llenos de delitos y pecados. Pero mire, usted pídale fe en la oración. Aleluya. Pídale fe cada día a Dios, que Dios se la va a dar. Pídale sabiduría y que Dios suelte nuestros labios para comunicar siempre con Dios. Santo. Porque Dios está siempre con nosotros. Y Él le encareció a estos apóstoles que predicaran la palabra del Señor. Y ellos vieron el ejemplo de Jesús antes de levantarse al lado del Padre. Y ahora ellos continuaron haciendo los mismos prodigios que hacía el Señor en la tierra. Porque, mire, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, porque Jesús lo dijo:
cosas más grandes que las que yo hago, ustedes también harán. Aleluya. Entonces esa palabra queda para usted y para mí ahora, que sigamos predicando este evangelio y donde quiera no nos avergoncemos de hablar esta palabra. Donde quiera que usted se pare ahí en las máquinas de lavar, hable la palabra de Dios. Haga discípulos, así como Dios le ha dado por gracia de estar en un lugar como este, adorando y glorificando el nombre del Señor. Hagamos discípulos, llevemos esta palabra y no nos avergoncemos del evangelio, porque dice que este es poder de Dios. Este es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. Vamos a seguir adelante porque vamos bien, vamos creciendo. Éramos unos 7 y hemos clamado por las almas en este lugar y Dios está escuchando el clamor. Pero usted le está clamando, yo sé, creyéndole al Señor. Y por eso es que están llegando las almas. Y aún hay almas allá que no conocen el Señor. Y que le vamos a pedir al Señor que nos lleve donde está verdaderamente la necesidad de palabras, para que nosotros también podamos invitarlos aquí a las campañas y sigamos todos trabajando de la mano, pero sin llenarnos de autosuficiencia, como que ya lo tenemos todo hecho. No nos podemos parar, no podemos cansarnos, como el apóstol Pablo. Lo podían apedrear. Miren, no le temía la muerte. Él no le tenía la muerte, porque él sabía que su vida aquí era por Cristo, y que si la perdía la iba a recuperar. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, alabe a Cristo. Dios, aleluya. Santo. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Lo que le dije anterior era que ahora el apóstol Pablo estaba del otro lado del evangelio, se había convertido completamente a Dios. Y cuando usted se convierte, tiene que convertirse de verdad, porque mire, yo me cansé de tanto pecado allá afuera. Mire, Satanás nos tenía tan atados que no veía la luz del día. Tal vez vivíamos en oscuridad, por supuesto, la veíamos con los ojos carnales, pero no había ojos espirituales, no había visión de Dios en nosotros. Y Dios un día tuvo misericordia y con su mano poderosa nos sacó y nos tiene en este lugar. Y bueno, Dios bendiga pues mi esposa, que nos soportó la vida que llevábamos en el mundo, y yo nos soportamos los uno al otro, y aquí estamos a tiempo, llegamos al pueblo de Dios y ahora le adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Y no hay que mirar como esa mujer allá de Lot, que miró hacia atrás y todavía está hecha allí una estatua de sal. Pero nosotros no queremos eso para nosotros. Nosotros tenemos que seguir expandiendo este evangelio, y lo que Dios ha puesto en nosotros, nosotros tenemos que seguirlo hablando, que seguir creciendo. Que el talento que Dios nos ha dado, que no lo enterremos, que podamos ponerlo a trabajar, a multiplicar. Así como cuando usted pone mucho dinero en el banco, que sigue creciendo, así su talento tiene que crecer. Mi alma alaba a Dios en esta hora. Dice el 18, ¿qué pues? Esto es un signo de interrogatoria. ¿Qué obstante, de todas maneras, o por protesto o por verdad, Cristo es anunciado? En esto me gozo y me gozaré aún. O sea que a él no le importaba con qué intención estos hombres predicaban la palabra de Dios. Lo que a él le importaba que era mencionado el nombre de Cristo, que por lo menos tomaban, lo tenían en consideración de que él era el Cristo de la gloria. Algunos por contienda, algunos por envidia, pero a él no le importaba. Él, con saber que se hablaba del nombre del Señor, él estaba conforme, porque la otra parte le tocaba a Dios, de que si estas personas no estaban haciendo las cosas de corazón, el que se encargaría es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos dio la vida, el que nos dio ese soplo de vida. Y pues él no le tocaba eso de juzgar. Nosotros tampoco nos toca eso. Nosotros, cuando sabemos, a veces el Espíritu nos dice, esta persona le falta, o mire, esta persona anda mal,
Pero nosotros no podemos ir así, mira, agarrarlo por la mano y hacer lo que da, porque no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. Pero Dios a esa persona lo va a moldear y lo va a preparar. Y de alguna forma Dios es el dueño de la sabiduría y va a trabajar con aquel que anda, mire, que no anda bien en medio de los pueblos de Dios. Hay que tener cuidado, porque cuando uno no anda bien en los pueblos de Dios, Dios le habla y Dios le muestra. Tenemos que ser fiel a Dios. Tenemos que ser fiel a Dios. Cuando sepa que le hemos fallado a Dios, hay que venir de rodillas ahí como vino David, arrepentido, y decirle de corazón: te he fallado, no lo vuelvo a hacer, arrepiéntase. Si es que hay algo en su vida que no lo ha sacado, si es que está haciendo algo que a Dios no le agrada y ya se convirtió a Dios, ya no lo haga más. Pase al frente de corazón, dígale a Dios: ya no te fallo, Padre, te he fallado. Es la forma en que tenemos que hacerlo. Pero Dios sí le muestra a los pasos suyos cuando alguien anda mal. Así que tenemos que tener cuidado. Dios nos guarde y nos ayude. Porque esta palabra no solamente sale de aquí para allá, sale de aquí para allá, pero también habla para el que la está hablando. Así que cuando digo que Dios nos ayude, eso viene para mí también. Y es lo bonito de que nosotros aceptemos que esta palabra es pareja. No es directamente, va dirigida directamente a una sola persona. Vamos a seguir con el 19. Porque sé que por vuestra oración, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque la fe que él tenía en Cristo, aún hablando la palabra del Señor allá adentro, aún estando escarcelado, sabiendo que lo podrían hacer una decisión con él, matarlo o darle la libertad. Pero él no pensaba en que iba a ser decapitado o nada por el estilo, sino que él pensaba que de allí, de donde estaba, Dios lo tenía con un propósito y de allí lo iba a sacar en libertad, porque él tenía que hablar la palabra que Dios por gracia le había dado a este apóstol. Sí, bendito Dios. Gloria a Dios. Vamos al 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Había solamente dos alternativas en la vida, así como hay en cada uno de nosotros. O viene un día Cristo y nos va a levantar, o se nos cierra o de pronto los ojos y nos vamos con Cristo. Aleluya. A esperar que Él levante los que están durmiendo para ser juzgados. Y hay dos opciones, pero Pablo aquí manifestaba que o bien moría en Cristo Jesús o le quitaban la vida. Algo iba a pasar en su vida. Vamos a ver si yo lo entendí bien. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Bueno, que él vivía para Cristo. De todas maneras, Cristo era todo para él. Aleluya. Morir con él o quedarse en la tierra, para Cristo trabajaba. Aleluya. Su anhelo era Cristo. Ahora Cristo estaba en Pablo, y eso es lo que él está tratando de dejarnos entender. Y dice más abajo en el 21: porque para mí vivir es Cristo
y el morir es ganancia. O sea que le daba lo mismo. Nosotros a veces eso no lo decimos porque nosotros queremos todavía estar en esta tierra porque es lo único que hemos visto. No hemos visto más allá. Pero hay que ver más allá con nuestros ojos espirituales de que esta vida es pasajera, esta que estamos viviendo aquí. Pero detrás de todo eso, después de todos estos sufrimientos y esta vida en esta tierra, hay algo más precioso que Dios nos tiene preparado. Pero cuando uno no se quiere morir es porque todavía no está bien con Cristo. Porque antes yo le tenía miedo a la muerte. Porque yo le decía, si esto es buenísimo, estar vivo, haciendo esto, haciendo aquello, pero viví en pecado. Teníamos miedo a la muerte. Pero ahora que yo le he entregado la vida a Cristo, yo sé que si Cristo nos levanta, si llega ese momento, la muerte, bienvenida sea, porque hay uno que nos está esperando con los brazos abiertos. Y en eso es que nosotros tenemos que pensar algo positivo. Y de todo lo que sucede en su vida, cuando no hay un plato de alimento en su mesa, cuando no hay trabajo, cuando las cosas le van mal, saque algo positivo de todo esto y digan, vendrán días mejores. Y póngase en las manos de Dios todo el tiempo. Aleluya. Y que pídale fe, que la fe le aumente a cada uno de nosotros. Mi alma alaba a Dios en esta hora. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Mire, ya él quería irse con Cristo. Y él sabía que su galardón estaba guardado. Por la fe él lo sabía, porque era un hombre de Dios. Verdaderamente se había entregado este hombre a Dios. Y él sabía que Dios estaba con él. Y la fe de él era grande. Pero él decía, estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Si él se iba con Cristo, en vez de estar metido en las prisiones, en vez de estar siendo apedreado y abuchado por otra gente, entonces ya iría finalmente con Cristo. Pero por otro lado dice aquí, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea que si él se iba, ya no iba a estar ahí para predicarle la palabra, y ellos también lo necesitaban. Así que de todas maneras, si moría, se iba al lado del Padre ya, y se terminaban todas las aflicciones para él. Pero era necesario que él estuviera aún en las prisiones y en su sufrimiento y en todas las cosas que le sucedían, porque el pueblo lo necesitaba. Nosotros siempre necesitamos los predicadores que nos hablen la palabra, pero no somos eternos. Un día nos vamos a levantar y va a levantarse otro que le predique la palabra. Pero también recuerde que dice la palabra que los predicadores, los que predican la palabra, un día ya no van a estar. Y es necesario que nos llenemos ahora que hay la oportunidad de escuchar la voz de Cristo Jesús, la palabra de Dios, ahora que hay tiempo, porque esta palabra va a desaparecer y ya los que la predican ya no estarán. Así que ahora, mientras hay palabra de Dios, llenemos el alma. No podemos venir a este lugar a decir que la está predicando a mí no me cae bien. El que la está predicando, eso tal vez no es palabra de Dios. Eso tal vez viene del mismo. Nunca maquine pensamientos, porque el que se para aquí lee versículos y Dios le da alguna palabra, es palabra de Dios. Hay que atesorarla, guardarla en el corazón y ponerla siempre por obra, que es lo más importante, vivir la palabra. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno,
Él, la gracia de Dios estaba en él. Amén. Y por medio de él le iba a alcanzar a los pueblos que recibían sus consejos. Y eso es lo más bonito Gloria a que Dios, hay, aleluya. que cuando alguien está lleno de la gloria de Dios, contagia Gloria a Dios. al que le cree y al que se acerca a los que son hombres de Dios. Bendito. Solamente os comportéis como dignos del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. O sea que él le aconsejaba, bueno, si yo voy a donde ustedes, está buenísimo, pero si no puedo salir de esta prisión y llego a verlo de nuevo, ustedes no estén esperando que yo llegue para ponerse de la mano todos juntos. O sea que cuando el pastor no está, nosotros tenemos que seguir, Aleluya. que hacer el culto y todos de la mano, como que él estuviese, porque él está tal vez en otros lugares en lo mismo, en el trabajo del Señor. Amén. Entonces quedamos nosotros aquí, seguimos adelante. Él dice, sea que llegue yo o que no llegue, ustedes de la mano, unánimes, alaben a Cristo, Amén. hagan el culto y llénense de la presencia del Señor. Aleluya. Y eso es lo que nos está aconsejando el apóstol Pablo en este versículo 28. Bendito Dios. Dice el 29, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea que nadie nos dijo a nosotros que el Evangelio Aleluya. es fácil. Sí. Dice la palabra, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Entonces cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, estamos tomando la cruz con Él. Nos van a venir pruebas. Es cuando más el maligno se aferra a nosotros. Es cuando más pruebas nos llegan. Porque aquel que pone trampa ve que le estamos sirviendo al Señor y no le agrada nada. Entonces ahí es cuando comienza la prueba. Pero mira, vienen momentos amargos. Pero en Cristo Jesús usted debe sacar, mire, algo positivo todo el Gloria a tiempo. Dios. Sabiendo que usted tiene a Cristo en su vida, nada le debe ser a usted ni imposible. Nada le debe ser gravoso. Nada, mire, ni aún llegándole la muerte. Aleluya. Yo creo que nosotros, llegándonos la muerte, sabiendo que vivimos en Cristo, hasta ese mismo momento, debemos seguir contentos. Santo. Digo, Amén. el que sabe que tiene verdaderamente a Dios con él. Amén. Porque si no estamos seguros para quién vivimos o para quién trabajamos, entonces no nos queremos ir. Pero dice el apóstol Pablo que a él le da lo mismo, porque él sí sabe a quién le había creído. Santo. Y usted también Gloria a Dios. sabe a Amén. quién le ha creído. Aleluya. Y por último dice, aquí vamos también a culminar en este versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Bueno, tenían las mismas, ellos eran perseguidos, pero ellas también eran hombres, estaba hablando él con hombres que eran de Dios. Entonces, él está diciendo, teniendo el mismo conflicto que has visto en mí, ahora oís que hay en mí. Él está diciendo que aún con todas las cosas que a él le iba pasando, todas sus prisiones, todos los conflictos, todas las cosas que él estaba pasando, Gloria a Dios. lo que había aún era felicidad en él. Sí, gloria Él a cambiaba Dios. todas estas cosas contrarias, las reversaba, le daba reversa, las convertía en algo positivo. Aleluya. Y ahora le aconsejaba
a los filipenses que hicieran lo mismo que él estaba haciendo. Todo para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. No para gloria de hombre. Hemos predicado la palabra. Esta ha sido la palabra del Señor. Gloria a Dios. El Aleluya. tiempo ha concurrido. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro pastor está ocupado. Vamos a decirle que mañana le esperamos en ese